voz y sin agua. Hablamos de la situación de sequía que estábamos experimentando. Hoy hay las dos cosas, hay voz y hay agua. Pero sin embargo, lo más importante es que tenemos una estrategia de seguridad hídrica que está avanzando y que nos está generando, ya más adelante vamos a hablar en detalle, la seguridad, como lo dice la palabra, y la tranquilidad de que las sequías que se presenten hacia adelante no nos van a volver a llevar a una situación como la que enfrentamos en el 2024. Ahí están viendo el panorama de hace un poco más de un año versus el panorama de hace 13 días. Así estuvo el embalse de Chuza en marzo del 2024, momento en el que ya estaba diseñada por parte del equipo, o estaba en pleno diseño por parte del equipo, el esquema de racionamiento que un poco menos de 3 semanas después de esa fecha tuvimos que implementar en la ciudad de Bogotá. Y como estamos ahora, un cambio muy importante en todo, no solamente en la hidrología, sino en la temperatura, en el clima, una regulación del ciclo hidrológico, con algo adicional, y es una educación y una conciencia por parte de los bogotanos de cómo mejor utilizar nuestro recurso hídrico. Este es un recorderis de cómo se abastece Bogotá y los 11 municipios en los cuales dependemos agua en bloque. Tenemos 3 sistemas fundamentalmente, de los cuales tenemos nuestro consumo en la ciudad de Bogotá. El sistema norte, que es la planta de tratamiento, el sistema Chingata, que es el que sufrió el mayor estrés hídrico el año pasado, que aprovecho para recordarles, fue el año más seco en la historia de Chisgas. En un poco más de 60 años de información hidrológica que tenemos en el acueducto, nunca habríamos tenido los niveles de afluencias que tuvimos en el año 2024, los más bajos de la historia. Y la planta El Dorado, que es el sistema sur, que es un microsistema que solamente nos abastece cerca del 4% y particularmente a la localidad de Usos. Nosotros vivimos, el agua de Bogotá vive de Chingaza y del sistema norte. Históricamente, Chingaza daba el 70% del agua del sistema norte, el 26%. El año pasado logramos estar casi que con los dos en el 48%. El sistema norte nos ayudó, nos sirvió y nos va a quedar sirviendo hacia adelante como estrategia de resiliencia y es parte de esos pilares de la estrategia de seguridad. Antes del racionamiento, esta gráfica es muy impresionante porque está desde el 1 de diciembre de 2023 hasta hace 20 días. Si ustedes se dan cuenta, la curva guía, que es ese como mínimo ideal, ese ideal de operación, que es la que es como moradita, tiene esa forma en la que en los meses entre abril y septiembre, octubre, alcanza su mayor nivel debido a que la hidrología del sistema Chingaza es unimodal y entre abril y octubre es cuando se presentan las mayores afluencias. Y entonces de septiembre, octubre hacia marzo, pues lo que uno espera es que caiga. No espera que caiga antes y mucho menos espera que caiga después de esa fecha. Y eso es precisamente lo que no nos pasó de esa manera el año pasado. Arrancamos el racionamiento el 11 de abril, estuvimos bajando hasta el 18 de abril, seguíamos perdiendo nivel, las temperaturas eran extremas y no estaban teniendo la capacidad de que con la poca agua que caía se recuperara el sistema. No llegaron las lluvias que tanto se habían anunciado desde enero y nuestro sistema empezó a subir en mayo. Finalmente alcanzamos a superar transitoriamente la curva guía, pero después, el 14 de agosto del 2024, empezó a caer. Cuando no debe caer, en los momentos en los que tenía que seguir lloviendo, no llovió. Y ahí fue que habíamos temporalmente espaciado el racionamiento y nos tocó volver, por un lado, al racionamiento diario, y ahí empezamos a involucrar los conceptos de lo que venimos trabajando con la cooperación internacional. Ahí fue cuando apareció en el radar el día cero,
y la importancia de tomar decisiones operativas claras y transparentes de que si llegábamos a un nivel del 36% en los siguientes meses, que era donde se suponía que debíamos estar alto, teníamos que establecer la restricción. Entonces, impusimos el esquema de restricción del servicio con unos objetivos muy claros, con unos objetivos contundentes, y era reducir o lograr una reducción real en la producción de agua de la planta de Viesques, que es la planta del sistema Chingaza, una planta que prácticamente trata agua pura. El agua del páramo de Chingaza es una excelente calidad y tenemos una planta de filtración directa y desinfección, pero que era el que estaba sufriendo el estrés hídrico y era el que teníamos que cuidar para lo que efectivamente logramos hacer, y era que no se acabara el agua en Bogotá. Nosotros no dejamos acabar el agua de nuestro sistema de abastecimiento y ese es el objetivo y eso, pero no llegamos, y Alex seguramente va a compartir las experiencias internacionales de ciudades no lejos de Colombia que sí se acabó el agua de los embalses. Acá no dejamos hacer eso gracias a una serie de decisiones operativas que tomamos. Distribuimos efectivamente las acciones, regulamos nuestro sistema con las dificultades que eso comporta desde la red matriz por tener una red de más de 10.000 kilómetros y logramos garantizar la reducción real de caudal de la planta Viesques. Adicionalmente, logramos una demanda de la disminución completa de la ciudad. Esto no era solamente producir menos agua en Viesques y traer más agua de Tibito, no, era garantizar que toda la ciudad se disminuía en aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo entre el esquema o entre todo el esquema de restricción de las 9 zonas. Entonces fue una complejidad de diseño, un reto que, si bien conocíamos bien nuestras redes, el equipo operativo de la empresa conocía bien las redes, pues nunca habíamos tenido que establecer un esquema para cortarle el agua a toda la ciudad de la manera que afectáramos lo menos posible la vida y la cotidianidad. Y este es el momento precisamente para reconocer de una manera muy contundente ese esfuerzo del gran equipo técnico y profesional de la Acueducto de Bogotá, para quienes voy a tomarme el atrevimiento de pedirles un aplauso en este momento. Y así fue entonces como en paralelo, aparte de lo operativo, aparte de lo técnico, hicimos un gran despliegue de campañas de sensibilización, hicimos un gran despliegue durante los 34 ciclos de racionamiento completos que hicimos, redes sociales, prensa. Yo creo que todo el mundo, en todos los rincones de este país, me vio al menos una vez en un noticiero, pero tratando de generar no solamente la conciencia de entender lo que estábamos haciendo con el racionamiento, sino también de que la gente tuviera la claridad de que esto tenía que ser un cambio de manera permanente de nuestra relación con el agua. Cambiamos la factura en la mitad de la coyuntura, hicimos la factura más clara, más fácil de leer, con información que le permitiera a los ciudadanos entender lo más cercano a 1 metro cúbico, cuántas botellas, cuántos litros, algo que fuera mucho más transparente, y además una modernización de una factura que llevaba más de 20 años sin cambiar, con esa información además visual y de colores que nos permitiera entender si estábamos haciéndolo bien o no estábamos haciendo bien la tarea. Con toda la información posible, clara, o sea, si uno coge la calculadora y hace las multiplicaciones y suma, le da lo que tiene que pagar exactamente lo que está ahí, y no hay ningún cargo que no se viera, que no se evidenciara, claramente cumpliendo con toda la regulación que existe al respecto y con la ley 142. ¿Qué pasó después de un año exacto de racionamiento? Tuvimos un consumo a entrada del 2024, antes de iniciar el racionamiento. El consumo que esperábamos era, o que teníamos observar, a 17,62 metros cúbicos por segundo. Esa es la información al 12 de abril, que fue cuando levantamos el racionamiento, 16,24 metros cúbicos por segundo de consumo, y ahorramos más de 46 millones de metros cúbicos. Esos son cerca de unas 18.600 piscinas olímpicas. Ese fue el esfuerzo, no solamente del racionamiento, sino del consumo, del ahorro de los bogotanos, que hoy en día es parte de lo que se quedó.
Nosotros cuando levantamos el racionamiento estábamos esperando que al menos volviera a los niveles de antes de, o sea, al 1772, y con el crecimiento poblacional y las dinámicas de consumo, incluso tenemos las proyecciones de que llegamos a 18.1. Hoy, después de haber levantado el racionamiento, el promedio de consumo está en 17,2 metros por segundo. Es decir, casi uno por debajo de lo que estimábamos. Entonces, eso quiere decir que sí sirvió, sí sirve Renacua, sí sirven las campañas, sí sirve el ejercicio de que los ciudadanos cambiamos nuestros hábitos de consumo y que eso es fundamental para garantizar y hace parte del manejo de la demanda de la estrategia de seguridad hídrica. Otro frente de trabajo que fue fundamental fue el apoyo internacional. Entre el 3 y el 4 de mayo, estos son 3 semanas después de haber iniciado el racionamiento, tuve la primera misión internacional por parte del BID. Vinieron con expertos internacionales que han apoyado diferentes países y ciudades en el manejo de situaciones de sequía. Posteriormente, entre el 11 y el 14 de junio, tuvimos una misión técnica con expertos también, incluso estuvo quien hoy es como el coordinador de esta estrategia por parte del Banco Mundial, que era el gerente de la empresa de acueducto de Cape Town en la sequía. Y de esas dos reuniones y de realmente un apoyo generalizado, una manifestación de interés generalizado por muchas otras organizaciones multilaterales, tuvimos, y esta fue un trabajo conjunto con el Banco Mundial y con Alex, hicimos una mesa de cooperantes en octubre del 2024, en la cual sentamos a todos los cooperantes y todos los cooperantes levantaron la mano y dijeron que estaban dispuestos a apoyar a la ciudad del acueducto de Bogotá para el diseño de esta estrategia. Creo que es una de las estrategias de seguridad hídrica más completas y que tiene más aristas, porque esto que nos pasó, que afortunadamente no fue tan grave, pero esto que nos pasó es precisamente, y lo decía hace un año, las crisis son oportunidades y tenemos la responsabilidad de realmente sacarle el jugo a esta oportunidad, ya que salimos de la crisis. La primera misión de resultados se hizo entre el 28 y el 29 de marzo en la ciudad de Bogotá y más adelante veremos el detalle. ¿En qué consiste la estrategia de seguridad hídrica? La estrategia de seguridad hídrica se basa en 7 pilares. Son 7 pilares que nos van a garantizar que tenemos cubiertos los frentes en los que tenemos que trabajar no solamente como empresa, sino como ciudad y como región, para garantizar el agua de todos los que dependemos de estas cuencas hidrográficas que abastecen el acueducto de Bogotá y de esa manera sus más de 11 millones de ciudadanos. El primero es la modelación de alternativas de abastecimiento. Nosotros somos una empresa que tiene 100% aguas superficiales. Teníamos mucha agua hasta que nos dimos cuenta que se podía acabar. Y por eso es que es importante fortalecer nuestras fuentes de abastecimiento. Tenemos un sistema Chilgasa diseñado hace 60 años, con unos componentes que en su momento, por diversas razones, no se hicieron completos y posteriormente, por otras razones, dejaron de hacerse. Pues efectivamente en una crisis y teniendo en cuenta las dinámicas de cambio climático, pues es parte de ese trabajo, de ese primer pilar, y es saber esa reacción de nuestras fuentes de abastecimiento con esas consideraciones de cambio climático, cómo nos pueden llevar a poder planear, o más bien ejecutar lo que ya está planeado de la manera más eficiente y con mayor contundencia para los próximos años. El segundo pilar es la evaluación potencial de agua subterránea. Si se acuerdan, yo les decía hace un año, todo el mundo es hidrólogo, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, de dónde hay que sacar agua, sobre todo cuando uno tiene 18 metros cúbicos por segundo de demanda que atender. Y una de las grandes preguntas fue, ¿usan el agua subterránea? Claro que agua subterránea. No tenemos ni idea si es agua suficiente, la calidad y sobre todo algo que es muy importante y es la capacidad de recarga de ese acuífero. Y por eso aquí también con los cooperantes que ven abajo tenemos ya un trabajo adelantado del cual Alex nos hablará en detalle, pero que sobre todo nos va a permitir de una vez por todas, una vez tengamos ese estudio, ese completo de la evaluación potencial de agua subterránea,
terminar de una vez por todas esa discusión de que hay que empezar a extraer agua del subsuelo sin realmente saber si tiene la capacidad de complementariedad que necesitamos. El tercer pilar es el uso de agua residual tratada. Desde hace un rato llevamos trabajando, desde hace un poco más de un año, en la posibilidad de hacer un piloto para utilizar agua residual tratada en usos no potables, porque el 35% hoy del agua que tomamos en Bogotá es agua residual tratada. Es el agua del río Bogotá. Pues es que es de otros riñones, pero es agua residual tratada. Potabilizada, obviamente, en la planta de Tibito, pero lo que estamos buscando es que nuestra agua residual, tanto de salitre como en el futuro de Canoas, tenga un uso que le permita bajar la presión a nuestros sistemas de abastecimiento. Gestión de pérdidas, fundamental. Creo que no hay una sola empresa que esté sentada aquí que ese no sea uno de sus dolores de cabeza. Pérdidas que no son solamente técnicas, sino comerciales. Gestión de pérdidas para la cual estamos haciendo un plan maestro de pérdidas y que es también fundamental dentro de esta estrategia de seguridad hídrica. Luego vienen las tres últimas partes que parecen no ser tan operativas, pero por el contrario son lo que lleva a poder tener una estrategia con sentido. El protocolo de operativo de actuación de las sequías es como ese libro blanco que nos va a permitir tomar unas decisiones con anticipación y con información basados en los 4 pilares anteriores para que cuando volvamos a tener una sequía, ojalá no como la del 2024, pero puede ser peor, pues no tengamos que llegar a volver a utilizar la restricción del servicio ya diseñada. La gobernanza del recurso hídrico es una conversación entre los actores que utilizamos el agua, no solamente nosotros, no somos los únicos, no solamente agua para el consumo humano y para potabilización. Hay industria, hay agricultura, hay otras cuencas, hay otros municipios y esa es una conversación que es importante porque ya sabemos que estamos frente a un recurso escaso. Y finalmente algo que es no menos importante, que es la conservación de la cuenca, la posibilidad de que todas nuestras cuencas hidrográficas tengan no solamente lo que hemos hecho en Chingas, que el acueducto lleva muchos años y tiene más de 30.000 hectáreas en el páramo de Chingaza para proteger las fuentes hidrográficas, sino que todas las otras cuencas sean igual de importantes. Como ven ahí, está toda la batería de cooperantes que nos han acompañado hasta en el sitio, y aquí le doy la palabra a Alex para que siga en este dueto. Bueno, vamos a ir un poquito a los temas más profundos de cada uno de los pilares, y quiero empezar con el corazón de la estrategia, que es la modelación de alternativas de abastecimiento. Nosotros estamos cambiando el enfoque no solo para Bogotá, sino para muchos otros países, de cómo hacemos la planificación de las inversiones que se tienen que hacer en agua frente a cambio climático y frente a los riesgos. Estamos tratando de alejarnos del pronóstico sobre las condiciones de futuro y tratar de planificar con flexibilidad y robustez. ¿Qué quiere decir esto? El cambio climático no sabemos si va a ser 1 grado, 2 grados, cuánto porcentaje de lluvia va a aumentar, cuánto porcentaje de lluvia va a disminuir. Y tenemos que adaptar el sistema actual a los riesgos existentes para que pueda tomar en cuenta esas variaciones futuras. Esto lo hacemos todos los días en nuestra vida cuando tomamos decisiones importantes. Ustedes cuando salen en la mañana y van a cambiar de trabajo, se van a transportar a un sitio, tienen una cantidad de información disponible, pero no saben fehacientemente qué va a pasar. Lo que tienen que pensar es, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir si no llega mi Uber, si me va a llover, si el trabajo que me ofrecieron nuevo me va a pagar más o menos? Y sobre esas variables, que son las que les duelen a ustedes como personas en el día a día, es cómo se va a tomar la decisión. Estamos tratando de traer esa practicidad a las decisiones de la planificación del sistema. Lo que nosotros hacemos con este nuevo enfoque, con esta modelación de escenarios, es una modelación colaborativa en donde todos los que participan en el sistema van a opinar sobre cuáles son los riesgos que tiene el sistema actual.
Hay un riesgo de que no se cumpla el servicio en horas, hay un riesgo de que se corte el servicio, hay un riesgo de que nos quedemos por un problema de contaminación sin poder distribuir agua. Y una vez que definimos las métricas de desempeño que estamos dispuestos a aceptar, ¿cuántos días estoy dispuesto a vivir sin agua? ¿Cuántos días estoy dispuesto a que se corte o se interrumpa el servicio? Sobre eso le metemos la incertidumbre de cambio climático. Y lo que hacemos en esa gráfica 3D, que se ve muy linda, es tratar de modelar no un escenario, sino cientos de escenarios. Modelamos 100 configuraciones de cambio climático, de temperatura, de precipitación, si aumenta la demanda, si reduce la demanda, y sobre eso diseñamos una estrategia que nos permite que el sistema actual tenga robustez y tenga flexibilidad. Entonces, una vez más, lo que necesitamos es no planificar con un número hacia futuro, sino planificar con el sistema actual y los riesgos que hoy tenemos para que sea más robusto el sistema actual y entonces tengamos capacidad de adaptación. Eso lo estamos procesando con Acueducto. Tenemos muchas alternativas que ellos ya han visualizado que se pueden tomar a futuro. Vamos a correr ese mismo modelo con todas las configuraciones que tenemos. ¿Qué pasa si tenemos agua subterránea? ¿Qué pasa si reducimos las pérdidas? ¿Qué pasa si usamos reuso? ¿Qué pasa si incrementamos los embalses? Si utilizamos embalses existentes. Y sobre eso definimos la cartera de inversión. En agua subterránea, Natasha ya explicó el corazón de la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿hay o no hay agua subterránea que se pueda aprovechar en la cuenca de Bogotá? Hicimos ya una evaluación de todo lo que existe alrededor del agua subterránea para la región Bogotá. No es que no se haya estudiado, sino que no hay conclusiones específicas sobre la cantidad y calidad que se puede extraer. Hay informaciones dispares, eso sí hay que mencionarlo. Tenemos estudios que confirman que hay agua subterránea para su uso. Hay otros estudios que dicen que el acuífero está creciendo en capacidad, hay otros estudios que dicen que el acuífero está bajando de niveles, entonces tenemos que hacer un trabajo de integración importante y calibrar los modelos sobre pozos existentes. Necesitamos trabajos complementarios, necesitamos un sondeo profundo de 1000 metros en el acuífero de Guadalupe para tratar de identificar cuál es la configuración, cuál es el potencial que tenemos en ese acuífero, nivelar los pozos, hacer campañas de muestreo hidroquímico e isotópica. Sobre eso, actualizar el modelo existente para saber fehacientemente si tenemos o no tenemos agua subterránea que podamos utilizar. Sobre el agua residual tratada, le paso la palabra a Natasha, que están haciendo un gran esfuerzo con unos temas regulatorios interesantes. Entonces, efectivamente, en el agua residual tratada arrancamos a trabajar, como les dije ahorita, en abril del año pasado, la posibilidad de utilizar el agua residual tratada de salitre en usos que no requieran agua potable. ¿Qué es esto? Construcción, jardinería, del piloteo de las obras, y esto todo pensando en hacia futuro cómo podemos potencializar esto como una línea que no es servicio público domiciliario, por lo tanto no tiene una regulación ni tarifaria ni de su uso, pero sí tiene una serie de restricciones tanto medioambientales como de salud. Y por eso no es que estemos pensando en utilizarla para agua potable. Ahí hemos trabajado con un piloto que ya está avanzado en pruebas con Cemex. Ya pasó como toda la parte técnica de la capacidad, de la resistencia de los concretos que se pueden hacer con esa agua residual tratada. Y tenemos ese reto, digamos, de poder poner ese piloto en funcionamiento con 24.000 metros cúbicos al mes, con un sistema de transporte que sería a través de carro tanques, porque esto se va a escalar en la medida en la que tengamos realmente la posibilidad de hacerlo, pero que está a la espera de poder lograr un permiso por parte de alguna de las autoridades ambientales, porque eso sigue siendo una incógnita, ¿cuál será la que nos lo otorga? Una concesión de agua para poder avanzar en eso. Como les digo, desde el año pasado, desde abril, empezamos a conversar con las autoridades ambientales. Esto es lo que yo llamo ellos no se lo pusieron así porque son demasiado decentes, pero es el Vía Crucis del agua residual tratada, y es desde junio del año pasado, es decir, hace un año
empezamos los acercamientos con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a hoy estamos aún pendientes de una respuesta por parte de la corporación para saber si podemos avanzar. Está listo el piloto, está listo el cliente, está cubierta la necesidad, pero si logramos tener esa concesión, pues seríamos unos pioneros en el tema del uso del agua residual tratada. Aquí es que no lo hayamos hecho, no lo hayamos pensado, no estamos listos, pero no vamos a hacer nada sin el permiso correspondiente de la autoridad ambiental. Y este será el piloto del potencial que tengamos cuando Canoas, que si no han pasado por el stand del acueducto, los invito, esté construido, porque ese será una muchísima mayor cantidad de agua disponible para aportar en la estrategia de seguridad hídrica, no solamente de la ciudad, sino de la región. Usos potenciales, como los mencioné, todos fines industriales y comerciales. En la misma planta de salitre tenemos un potencial importante para abastecer cerca de 67.000 habitantes o el equivalente de cerca de 67.000 habitantes y que obviamente nos serviría de una manera muy importante para disminuir la presión sobre nuestras fuentes de abastecimiento. Acuérdense que esto es todo pensando en cómo garantizar la seguridad hídrica de la ciudad. Yo me quedo acá, ¿cierto? Sí. Gestión de pérdidas, y aquí es más resultados. El plan maestro de gestión de pérdidas lo contrató la empresa en el mes de septiembre, es decir, estamos a 2-3 meses de tener ya el producto. Es una consultoría con la Universidad de los Andes, que ha tenido obviamente en este ejercicio apoyo de los multilaterales y que sobre todo con el BID vamos a integrarlo a sus modelos de gestión de pérdidas generales. Aquí lo que buscamos es tener ese plan maestro. Las pérdidas del acueducto, en este momento estamos cerca de 6,3 en el IPUF, que no es alto, no está tan lejos de la norma, pero que efectivamente garantizar una disminución de ese indicador de pérdidas garantiza que somos más eficientes en la gestión del recurso hídrico. Y mientras eso pasa, pues seguiremos con los operativos, con la mejora en la gestión comercial y de micromedición y obviamente con las campañas, porque esto no es solamente disminuir la pérdida de agua física, sino sobre todo también la comercial. Otro tema muy importante para el futuro es qué vamos a hacer cuando se empiece a presentar la sequía. Aquí es importante entender el fenómeno de la sequía. La sequía es un fenómeno que se da paulatinamente y que se instala en la cuenca de manera progresiva. Entonces, primero tenemos que monitorear cómo avanza la sequía y conforme va instalándose la sequía en la cuenca, tenemos que tener un protocolo de actuación. Si notamos que los índices de sequía se están generando en la cuenca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar diferente, vamos a empezar a instalar las restricciones que se instalaron. ¿Qué se necesita actuar como empresa para prevenir que lleguemos a un día cero, a un racionamiento mucho más restrictivo que el que tuvimos? Ese es el objetivo del protocolo de actuación frente a sequía. Y acá viene el otro corazón de la estrategia, que es cómo se administra el recurso. Y tenemos dos preguntas muy importantes que la OEA nos está ayudando a analizar, que es qué mecanismos existen actualmente en la cuenca, y esto va a tener una repercusión a nivel nacional, porque en realidad el reglamento viene del nivel nacional, que nos permitan redistribuir el agua en caso de escasez. Es decir, si sabemos que la sequía se está presentando, si sabemos que empezamos a tener problemas para el abastecimiento, las asignaciones, o en el caso de Chile, los derechos de agua, cómo los podemos redistribuir entre los usuarios de manera eficiente y de manera que sea predecible para responder a la sequía. Y la otra pregunta viene dentro del sector de agua potable y saneamiento, que es la regulación en términos tarifarios y de precios. ¿Me permite mandar rápidamente una señal para que se baje la demanda? ¿Sí o no? Y la otra es, dentro de esa misma regulación, si nosotros concluimos con la modelación de alternativas multicriterio, usando lo mejor de la modelación, ¿tenemos capacidad de financiamiento para esas infraestructuras que en realidad van a ser infraestructuras redundantes o infraestructuras de resiliencia? ¿Cómo se hace ese financiamiento desde la regulación del sector? Esas son preguntas no sencillas,
no son únicas para Colombia. Hemos tenido estas mismas discusiones y al rato vamos a hablar con nuestros colegas de Chile cómo se están enfrentando en otros sistemas de escasez. Y son temas que se van a presentar cada vez más frecuentes. Todo esto lo estamos enmarcando dentro de una plataforma multiactor. Como se dan cuenta, aquí hay temas que le competen a las autoridades locales, a los prestadores de servicio, a las autoridades también regionales y también a la ciudadanía, que está representada sobre todo por el sector público y el sector privado. La pregunta es cómo hacemos que todos estemos de acuerdo sobre la estrategia y la visión a largo plazo y todos participemos de las acciones que se deben realizar. La plataforma multiactor actúa como un asesor de la política pública y de las estrategias que se van a implementar a futuro. Y la hemos dividido en 5 áreas temáticas. Las alternativas de abastecimiento, en el cual se va a jugar un papel importante en la plataforma sobre la definición de métricas, la definición de estos umbrales de dolor de la cuenca, por decirlo así, y en la implementación de las medidas que se definan en conjunto con Acueducto, con los actores de gobierno. En los temas de gobernanza, como les dije, tenemos estos 2 bloques muy importantes, pero hay que mirar hacia afuera sobre la gobernanza a nivel regional y a nivel también nacional, de cómo todas esas reglamentaciones sobre la gestión de recursos hídricos van a aportar a que se implemente la estrategia. La gestión de pérdidas, que ya mencionamos, la gestión de la demanda, en donde necesitamos una participación muy fuerte de la sociedad, la conservación y la calidad del agua sobre la cuenca alta y el financiamiento, en donde estamos participando muchos de los donantes y de las bancas multilaterales para saber todas estas inversiones que se necesitan, cómo se van a financiar. Este fue el preámbulo para una discusión que tenemos ahora, en donde queremos traer de manera mucho más consciente a otros actores que pueden estar viviendo este tipo de afectaciones y también haciéndose las mismas preguntas para conversar sobre cómo podemos usar todo este conocimiento que se ha generado de última generación con Bogotá y con Acueducto en otras regiones y en otros países.